Gloria a Dios. Amén, mis hermanos, es un privilegio compartir la palabra de Dios, reunirnos en la presencia del Señor como hacemos cada semana y ya llegó el momento más importante de compartir la palabra de Dios que es viva, poderosa y eficaz para que obre en la vida de nosotros. Debemos de recibirla con fe, ¿verdad? Para que esa palabra de Dios se haga viva en nosotros. Y en este momento, nuestra hermana Linda Román es la portadora de esta enseñanza poderosa. Amén. Vamos a escucharla con Gloria a fe. Dios. Amén, mi hermana Gloria. Linda, Dios te bendiga. Amén, amén. Dios la bendiga, hermana Martita, y a todos, que Dios los bendiga y pues que el Señor siempre, ¿verdad? Tiene palabra para nosotros en esta noche. Y bueno, la enseñanza de esta noche es Firmeza de Daniel, es el título, ¿verdad? Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre, ¿verdad? Cómo venciendo las tentaciones, ¿verdad? Cómo este varón de Dios venció, ¿verdad? Es la tentación. Em, vamos a abrir la Biblia en Daniel 1:8. Se llama un Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Amén. Aquí vamos, pues, Daniel, un hombre que Dios usó grandemente, ¿verdad? Y que él se puso en las manos del Señor, ¿verdad? Que él rehusó, ¿verdad? Y él propuso, ¿verdad? Porque realmente era como una tentación, ¿verdad? Eh, cuando pensamos en la palabra, ¿verdad? Tentación, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Eh, ¿Verdad? Que cuando decimos esta palabra, ¿verdad? Podemos ver que es una prueba, ¿verdad? Es una prueba de la capacidad de las personas, ¿verdad? De escogerse al bien en lugar, ¿verdad? Del mal. O sea, esa es, ¿verdad? Esa lucha cuando uno, la tentación de pronto le incita, ¿verdad? A pecar, pero la decisión, ¿verdad? La tomamos nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, significa también la palabra tentación, provocación o incitación por parte de, pues, de Satanás, ¿verdad? El diablo, a acceder, a obedecer o no a obedecer, ¿verdad? Siempre cuando hablamos de esto, pues estamos hablando espiritualmente de la palabra, ¿verdad? Amén. Sería aquí a obedecer la palabra o no a obedecer, ¿verdad? Aceptar o no aceptar, ¿verdad? De pronto el consejo de Dios, de la palabra de Dios. Hacer Amén. la voluntad de Dios o dejar de hacer. Igual o decir o de dejar de decir, ¿verdad? Es una decisión que uno toma cuando viene a la tentación, ¿verdad? Y qué es lo que va uno a decidir allí. ¿Verdad? En esta lección vamos pues a aprender, ¿verdad? De la obediencia realmente de Daniel, de este joven, ¿verdad? La historia de Daniel ocurrió unos 600 años antes de Cristo. Jerusalén había sido sitiada por el ejército, ¿verdad? Ejército de babilónico, bajo el reinado de Nabucodonosor. Y una cantidad de personas fueron llevadas cautivas a Babilonia. En ese grupo se encontraba Daniel, con otros jóvenes, ¿verdad? Un joven se dice que los 14 a los 19 años de edad, en esa ciudad es donde Daniel tiene que decidir, ¿verdad? ¿Cuál camino tomar? Amén. El camino de la obediencia a Dios o el camino de los placeres que la corte del Nabucodonosor le ofrecían, ¿no? Este episodio es de gran interés para nosotros, ¿verdad? Como cristianos, especialmente pues para los jóvenes, ¿verdad? Pero igual para nosotros, ¿verdad? Quienes son
tentados a sacrificar sus sanos principios en el placer, ¿verdad? El propósito de Daniel. Daniel era un joven hebreo educado en una doctrina antipagana. Su conciencia fue cultivada en los principios de una moralidad infinitamente superior, ¿verdad?, a los de los babilónicos, porque él decidió, ¿verdad?, vivir para Dios. Amén. Como leímos, ¿verdad?, en Daniel 1:8, que Daniel dice que se propuso en su corazón no contaminarse, ¿verdad?, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Amén. Un propósito, amén, es una intención o una voluntad de hacer algo. Es una decisión, ¿verdad? Y Daniel había sido llevado con otros jóvenes a estudiar el idioma, ¿verdad? Y también religión y las costumbres de los babilonios. Al mismo tiempo tenía que compartir, ¿verdad?, la comida, el vino del rey, pero Daniel estuvo firme en su propósito. Amén. Sabemos la historia de él. Vamos a ver 4 puntos. Se propuso Daniel guardar su conciencia limpia. Amén. Se propuso tener como gobernador en su vida al Dios vivo y ser obediente a su voluntad. Amén. Se propuso también a no obedecer a otra voluntad que fuera contraria a la voluntad de Dios. Se propuso no contaminarse con la comida del rey. Amén. La palabra, o sea, la frase propuso en su corazón son palabras fuertes, ¿verdad? Fuertes que expresan realmente la fidelidad a los principios sagrados, ¿verdad? Cuando uno se propone, cuando uno vino, ujú, cuando uno llegó a los caminos del Señor, ¿verdad? Y cuando va conociendo cuál es la voluntad de Dios, que lo que le agrada al Señor y lo que no le agrada, entonces nosotros, ¿verdad? Nos proponemos también, ¿verdad? En nuestro corazón y, y pues seguir fielmente a lo, como dice, principios sagrados en este caso, o sea, estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? De los consejos que nos dan en la palabra de Dios. Entonces, nos proponemos, ¿verdad? Y eso debe ser en un cristiano, ¿verdad? Siempre, cada día proponerse a ser fiel al Señor y andar en sus caminos, ¿verdad? Como es la voluntad de Dios. Amén. Cuando Daniel determinó que no iba a contaminarse, estaba, ¿verdad?, quizá aceptando su sentencia de muerte, ¿verdad? En ese entonces, pues imagínese, al decir al decidir él, ¿verdad?, hacer lo correcto y no obedecer a los decretos del rey. Y sabemos que el rey, pues Nabucodonosor era un rey, en ese entonces, pues un rey que se creía él con todo el poder. Él era orgulloso, creía que él era como un dios prácticamente. Imagínense entonces si Daniel iba a rehusar a todos esos am, términos que quería el rey que hicieran, ¿verdad? En ese entonces con esos jóvenes o con la gente que llevó cautiva, ¿verdad? Pero él podía incluso a la muerte, ¿verdad? Pero él decidió obedecer, ¿verdad? A Dios, someterse a las leyes sagradas ¿verdad? Y obedecerlas. ¿Verdad? Que a menudo nos vemos, ¿verdad?, presionadas a bajar nuestras normas de vivir más como el mundo que nos rodea, ¿verdad? Estamos influenciadas en este tiempo también, ¿verdad? De, nos rodean muchas cosas que de pronto podemos nosotros también batallar con esa lucha, ¿verdad? A la tentación, ¿verdad? Para resistir los ataques, ¿verdad?, de la tentación, debemos proponernos obedecer a Dios como lo hizo, ¿verdad, Daniel? Amén.
Gloria a También Dios. Pablo también nos aconseja, ¿verdad? En Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. O sea, Amén. ahí, si nosotros, aquí Pablo nos está diciendo, si nosotros, el Señor es fiel, ¿verdad? Él sabe, ¿verdad? Que somos humanos y las tentaciones, como dice, ¿verdad? No van a ser más fuertes de las que podamos nosotros resistir, ¿verdad? Vamos a tener, tenemos el poder, ¿verdad? Que Dios nos ha dado, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo. Cuando la tentación viene, entonces no vamos a ceder a la tentación, porque sabemos que Dios nos ha hecho, ¿verdad? Estamos en su camino y sabemos que vamos a pasar esa tentación, ¿verdad? La vamos a soportar, dice el Señor. Entonces, el Señor nos está diciendo eso, amén, que vamos a poder soportar y pasar y triunfar, ¿verdad? Ahora, la tentación, ¿verdad? De Daniel. No será fácil imaginar la situación del joven extranjero en la corte de un déspota oriental, a Nabucodonosor, de cuya voluntad y palabra dependía la vida de sus cautivos. Amén, como les decía, no era fácil el decidir, ¿verdad? Rechazar todo lo que le presentaba a ese rey. Él podía haber sido, am, irse por el lado de pues acceder, ¿verdad? A todo lo que le ofrecían, ¿verdad? Pero no lo hizo. Primero, fue tentado por el apetito físico, ¿verdad? A participar de la comida del rey, de los manjares deliciosos, ¿verdad? Fue tentado a ceder la voluntad real y a sacrificar su buena conciencia. Amén. Abandonando la fe de sus padres para vivir sin ser molestado por sus superiores. O sea que él podía haber hecho eso, ¿verdad? Abandonar la fe de los padres y vivir una vida pues superior, dice, ¿verdad? Ahí, pero no lo hizo. Fue tentado a adoptar las costumbres del país, ¿no? A sujetarse a la voluntad de todos y alcanzar un brillante porvenir en su futuro. Pero sin embargo, él lo rechazó, amén. La victoria de Daniel. Daniel no permitió que el temor detuviera, perdón, el propósito de Dios en su vida, amén. Daniel sabía exactamente, ¿verdad?, de dónde procedía su fortaleza. Amén. Qué hermoso es saber que de dónde viene nuestra fuerza, ¿verdad? Cuando estamos débiles, de enfermos, cuando estamos pasando por alguna situación y saber que tenemos un todopoderoso, ¿verdad? Y que nosotros solo somos débiles, no lo podemos, pero con el Señor todo lo podemos. Amén. Daniel se mantuvo firme porque demostró tener mucha fe y una profunda confianza, ¿verdad? Él confiaba en Dios. Esta actitud de Daniel demuestra un carácter firme, formado y maduro para la edad de que él, ¿verdad? Realmente él tenía, que era un joven, ¿verdad? Daniel nos deja ver que la fidelidad a Dios es la forma más idónea para tener el favor de los hombres. Amén. En Daniel 1:9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Mire, cuando uno es fiel, no sé si estábamos viendo ahorita, escuchando agradecimientos, testimonios, ¿verdad? Cuando uno es fiel, o sea, la gente que lo mira a nuestro alrededor dice,
Dios pone ese favor a favor nuestro, ¿verdad? En las situaciones que se nos presentan, ¿verdad? Por eso dice ahí que puso Dios a Daniel en gracia y en buena, dice, voluntad con el jefe de los eunucos, ¿verdad? En Proverbios también 16, 7 explica, ¿verdad? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Esta cita me encanta, hermanos, es eh, cómo podemos ver aquí, ¿verdad? Que sí, o sea, el Señor, cuando estamos con el Señor en nuestro lado, caminamos con Él, eh, el hombre mira en nosotros también, mira eh, a Dios en nosotros o al Señor en nosotros, amén. Y entonces todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo malo que quiera hacer el enemigo, nos va a servir para bien, amén. Y eso nos va a ayudar, ¿verdad? A seguir adelante. Aún las cosas pequeñas, ¿verdad? Le importan a Dios y que la fe y la lealtad siempre van a ser apremiadas. El Señor mira cada cosita, ¿verdad? Por más pequeña que sea, yo a veces cositas pequeñas que el Señor como dice, lo premia, ¿verdad? Se puede mirar en grandes cosas, pero también pequeñas, ¿verdad? Que el Señor hace por nosotros, amén, cuando somos fieles a Él, amén. Daniel, al igual que nosotros, vivimos en este mundo, ¿verdad? Llena de perversidad y maldad, amén. Daniel vivía también rodeado de abominaciones que trataban de separarle de Dios, pero él propuso en su corazón no permitir, ¿verdad?, que nada de esto le influenciaras. Él, sabemos la historia de él, ¿verdad?, cuando le prohibieron orar, ¿verdad?, que él tenía ese hábito de orar 3 veces al día y sin embargo, él nada, no lo hizo nada temer, ¿verdad? Él sabía ya, él propuso, o sea, ya estaba en su corazón el hacer verdad para Dios sin importar lo que a él le podía suceder, amén. Él propuso en su corazón también atreverse a ser diferente, amén. Aunque expresar su fe y su creencia seguramente podían provocar circunstancias difíciles o negativas, ¿verdad? En su vida. Como digo, él, él estuvo, pues sí, lo echaron en el pozo de los leones, ¿verdad? Porque ese dicto, pues, que se dio, sabemos que por engaño, ¿verdad? Lo querían que muriera, Daniel no lo querían, pero sin embargo, Dios lo exaltó ahí, lo sacó, ¿verdad? Triunfante de ahí. Entonces, ¿por qué? Porque él, ¿verdad? Se atrevió, ¿verdad? Y propuso eso en su corazón. Él se atrevió a ser diferente. Seguramente, ¿verdad? Iban a venir circunstancias, pero él lo hizo, ¿verdad? Aún eh, esperando lo peor, ¿verdad? Pero sabía que teníamos un Dios. Aún sabiendo esto, dice Daniel, escogió confiar completamente en Dios. Amén. Eh, es muy hermosa esta enseñanza que nos anima, ¿verdad? A nosotros también, ¿verdad? A proponernos en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestra vida diaria que tenemos, siempre hay situaciones, siempre hay circunstancias, sea con la familia, o sea, de enfermedades, pero cuando nos proponemos nosotros a no fallarlo, ¿verdad? Dios, el Señor siempre nos va a premiar, dice, ¿verdad? La enseñanza es corta, voy a concluir. Al igual que en el tiempo de Daniel, ¿verdad? Los poderes del enemigo continúan tratando, ¿verdad?, de separarnos de la presencia de Dios.
Daniel se atrevió a ser diferente, amén. También atrevámonos nosotros a ser diferentes. Y pronto encontrarás ese con otros que, sea, ellos van a ver también, van a ser atraídos, ¿verdad? Por medio de nuestra fe, ¿verdad? Si nosotros permanecemos fieles, nos atrevámonos, ¿verdad? A ser diferentes, a perseverar en la sana doctrina, no permitiendo que las mentiras del enemigo nos separen de la presencia del Señor. Amén. Tenemos que Gloria a Dios. atrevernos a decir no, ¿verdad? Cuando venga la tentación y sabemos nosotros, porque Dios nos ha dado discernimiento, ¿verdad? Sabemos y también por medio de la palabra sabemos lo que es bueno, lo que es malo. Entonces, cuando venga a una tentación, algo que uno quiera hacerlo, tenemos que decir no. Amén. Aun cuando esto pueda causar un momento, ¿verdad? Difícil. Amén. Tenemos que atrevernos a pararnos firmes en la promesa de Dios. Tenemos que atrevernos a confiar en Dios en todo momento. Amén. Ahora la pregunta es, ¿te atreves? Sí. ¿Qué queda en este atraverás? Ay, perdón, me atrabé aquí. ¿Te atreves tú? Es la pregunta. ¿Te atreves a decir no? ¿Te atreves a, a también a confiar en Dios? ¿Y te atreves a dejar, verdad, lo malo? Tenemos promesas, ¿verdad? Si resistimos a la tentación, como dice en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Amén. Él va a dar la corona de vida, dice, a los que le aman. Y también dice que es bienaventurado, ¿verdad? El varón, la persona que soporta la tentación. Porque si lo resistimos, hermanos, pasamos esa prueba, dice que vamos a recibir la corona de vida. Amén. Eh, esta lección es para que realmente propongamos, ¿verdad?, en nuestro corazón. Ser diferentes, propongamos a decir no a la tentación y, y a imitar el ejemplo, ¿verdad?, de este joven Daniel, que estando en medio de ese mundo de esa perversidad, porque ahí en ese entonces, pues sí, ah, al igual que hoy, ¿verdad? Porque sabemos que la maldad dice en la palabra del Señor que se multiplicará, ¿verdad? Entonces, atrevámonos en medio de este mundo, ¿verdad? Que está lleno de maldad, a ser diferentes y siempre a decir no a la tentación, porque nosotros somos ya hijos del Señor y, y mejor tenemos que vencerlo y tenemos que seguir y tenemos que crecer para que también los que nos rodean, los que nos miran, ellos puedan ser atraídos hacia el Señor, ¿verdad? Por medio de nuestra fe, de nuestra decisión que tomamos, que podamos ser esa influencia, ¿verdad? Buena para la gente que nos mira. Amén. Entonces, el consejo de esta noche, que Dios los bendiga, mis hermanos. Y aquí termino, Martica. Sí.